Dios le bendiga, queridos hermanos. Amén. Vamos a orar al Señor para que Dios nos dirija en esta noche una vez más, como lo hace siempre. Estamos reunidos en el nombre de Jesús y donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él. Amén. Cuando estamos haciendo su voluntad, ¿verdad que sí? Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar para que Él nos dirija. En el nombre de Jesús te damos la gracia, Señor, porque tú eres un Dios bueno. Te agradecemos con todo el corazón, Padre, por darnos la oportunidad una vez más de poder compartir tu palabra. Gloria a ti, no somos dignos, pero tú nos has hecho dignos. Gracias, Señor. Por medio de tu sangre, derramada en la cruz del Calvario, nos ha limpiado, nos ha redimido. Y ahora pertenecemos, aleluya, al grupo de los redimidos. Gracias por esta oportunidad y este privilegio. Ayúdanos a que tus palabras nos mantengan limpios y nos purifiquen cada día. En el nombre de Jesús, que todos los que oigan tu palabra sean alcanzados, Dios mío, y pueda hallar tu palabra cabida en sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Adoramos el nombre del Señor. Bendecimos su nombre. Hemos estado hablando del capítulo 4, versículo 12 al 17, y veíamos el inicio del ministerio de Jesucristo. Y verdad, cómo Él se movía y donde había necesidad era donde Jesús iba a predicar la palabra. Hay algunos evangelios, como los que prosiguen, que dan más detalles de algunas cosas, pero vamos a ir limitándonos al evangelio de Mateo, porque vamos a tratar los demás evangelios. Gloria a Dios. En el capítulo 4, versículo 18, vamos a ver el llamado que hace Jesucristo a sus primeros discípulos. Vamos a leer capítulo 4, versículos 18 y 19, Derly, 20 y 21, Elizabeth, 22 y 23, Ashley, 24 y 25, lo va a leer su servidor. Amén. Y así en ese orden mencionado, ya ustedes tienen su Biblia preparada, empezamos a leer. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y le dijo, venid en pos de mí y los haré pescadores de hombre. Amén. Versículo 20 y 21. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y su fama se extendió por toda Siria, y le trajeron a todos los que estaban afectados por diversas enfermedades, y a los que eran atormentados con severos dolores, y por espíritus malignos, y los lunáticos, y a los paralíticos, y los sanaba. Y grandes multitudes de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, y del otro lado del Jordán, los seguían. Gloria a Cristo. Que la palabra de Dios, ¿verdad?, nos bendiga, porque ella tiene bastantes bendiciones. Amén. Proceden de Él, aleluya. El Señor, mientras predicaba, y el lugar que verdad que mencionamos primero, donde Él se había movido o mudado a Capernaum, allí empezó a predicar, y desde entonces hablaba a los hombres que se arrepintieran, porque el reino del cielo se había acercado. Y mientras Jesús caminaba a la orilla del mar de Galilea, vio a 2 hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, su hermano, que arrojaban las redes al mar porque eran pescadores.
mientras Jesús caminaba, predicando la palabra del Señor, porque Jesús ¿verdad? En el ministerio, vemos que no se detiene. Para un ministerio tener éxito, tiene que mantenerse. Y Jesús le había dado base para que el ministerio se mantuviera. Venía del Padre, sus acciones, ¿verdad? Primero dio un testimonio agradable delante de todos los hombres y que todo el mundo, ¿verdad?, lo había conocido y lo conocía por su forma de comportarse, por su responsabilidad. Y hoy en día puede predicar con libertad el Evangelio. Y empezó a predicarle a todas las personas y le decía que se arrepintieran. Pero no solamente se quedó ahí, sino que Jesús, al predicar la palabra del Señor, era lo que le decía ahorita, vamos a limitarnos a Mateo. Luego vamos a ver que esta palabra que se menciona aquí, de seguirlo de inmediatamente, es una acción de la que se requiere, que no dudaron del Señor, sino que creyeron en Él, por su testimonio, por el poder que había en Él, ¿verdad? Y por la entrega que había en el Señor Jesucristo y que Él daba, ¿verdad? Las palabras eran verdaderas y iban confirmadas por grandes milagros y prodigios en su ministerio. En el ministerio siempre tiene que haber veracidad. Y siempre se notaba que en el ministerio de Jesús había veracidad. De todo lo que el Señor hacía, no se nota de que Jesús en otros versículos siguientes o en su caminar repita la misma palabra que había dicho antes. Porque muchas veces en el ministerio se suele hacer como una repetición, o se suele hacer como un programa ya grabado para entonces continuar el ministerio. El Señor siempre, en el ministerio de Cristo siempre hay innovaciones. A veces, ¿verdad? Como decía ahorita, la gente pues sucedió un milagro y ya de ese milagro lo graban para toda la vida. Y ya con ese cimentan el ministerio. Y por eso muchos ministerios no han tenido éxito en cuanto se llama a los milagros y prodigios que debe de acontecer en un ministerio ya que sea, ¿verdad?, de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y en este ministerio vemos la diferencia. No es un decir de que el Señor había sanado a otra gente por allá y que vengan a... No, predicaba básicamente lo que a Dios le interesaba. Porque a Cristo no le interesaba realmente los milagros porque Él lo hacía. Lo que le interesaba era alcanzar las almas, alcanzar la vida. Y Jesús nunca testificó, vengan porque ocurrieron milagros, van a ser sanados. No. En el momento que Él predicaba la palabra, porque la palabra salía llena de autoridad y llena de poder. Por su, como decía ahorita, y recalco nuevamente, por su ejemplo y por su testimonio. Hoy en día hay muchos predicadores, sí, hay muchos predicadores. Habemos muchos predicadores a través de la radio, de la televisión. Nos vamos por ahí por la campaña, por iglesia, por los medios, ¿verdad? Por todas las redes, por toda la forma, hay gente predicando la palabra del Señor. Bastante. Ahora, mi pregunta es, ¿cuál es el testimonio que llevamos cada uno de nosotros al predicar la palabra del Señor Jesucristo? ¿Se nota que realmente somos seguidores de Jesucristo? ¿El ministerio de nosotros da consuelo a la gente? El ministerio que nosotros estamos desarrollando, hablando en general, le da aliento a las personas, lo hace sentir seguro, porque hoy en día la gente siente temor a acercarse a un ministerio. Porque tiene miedo. Muchos ministerios han blasfemado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aunque cada uno a su debido tiempo le dará cuenta a Dios. Porque los ministerios de hoy están escandalizando lo que se llama el Evangelio. Y a eso Dios no nos ha llamado, a ninguno de nosotros. Y Dios nos libre de hacer esto. Porque la palabra de Dios es pura y santa. Y nosotros debemos de andar conforme a la palabra de Dios y predicar lo que nosotros vivimos. Por eso debemos tener en cuenta. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la sana doctrina. Sé ejemplo en palabra, amor, conducta, fe, pureza.
Nosotros tenemos que ser ejemplo a la humanidad, al mundo que nos ve en el ministerio, de que realmente Cristo está obrando en nosotros. Que cuando yo lo vaya a predicar a la gente de un verdadero cristiano, vean un verdadero cristiano en mí. Vean un hombre trabajador que no es charlatán en su trabajo. Vean un hombre responsable que cumple con lo que dice, que su sí es sí y su no es no. No es una persona que anda violando su palabra, faltando a su palabra, dando mal ejemplo, mal testimonio, hablándole mal a la gente. Porque nosotros tenemos, hermanos, que dar un testimonio firme de la palabra de Dios. Que se refleje realmente la palabra en nosotros. Como decía Jesús a Natanael, he ahí un verdadero israelita en cuyo corazón no hay engaño. Que la palabra de Dios, que cuando la gente nos vea predicando, hablando, digan, he ahí un verdadero cristiano que está hablando la palabra de Dios. Pero que no vayan a decir es un vividor, es un aprovechador. Es un hombre que da mal ejemplo, lo conocemos, está predicando aquí, pero allí tiene un mal ejemplo. Nosotros tenemos que andar como la luz, como dice la palabra de Dios. Ser la luz, nosotros somos la luz del mundo, dice la palabra del Señor. Y eso lo vamos a ver más adelante en el mismo libro de Mateo. Vamos a notar algunas cualidades de esta que nos habla la palabra de Dios. Pero ahora mismo, Dios nos llama a su ministerio. El Señor dice que andando vio a dos hermanos. El Señor conocía a todos los hombres, dice la palabra de Dios, hablando Lucas, y no tenía necesidad que nadie le dijera nada de ellos, porque nos conocía así como estaba. Y allí caminando por la orilla del mar, que gracias a verdad le damos una vez más a Derly, que nos da la figura. Miren qué hermoso. Allí está caminando Jesús a la orilla del mar, y allí vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que arrojaban las redes al mar. ¿Por qué? Porque eran pescadores. Cuando Jesús llama a la gente, no lo llamaba, mira, allí están sentados perdiendo el tiempo, déjame ponerlo a hacer algo. No, porque son gente vaga que no quieren trabajar. Dios llama a gente que realmente le guste trabajar. Porque para eso es que Dios, hermano, nos quiere en el redil, para que trabajemos por la palabra del Señor. Y es el tiempo de que nosotros trabajemos, de que nosotros, hermanos, nos ganemos, aprovechemos bien el tiempo. Mire que muchas veces Dios nos llama al ministerio y muchos de nosotros proclamamos, estamos a tiempo completo en el ministerio. Oiga, y no le damos a Dios ni 2 o 3 horas, no nos pueden molestar. ¿Y qué es eso de que estamos a tiempo completo? Y mucha gente han dejado de trabajar secularmente y supuestamente se han dedicado a tiempo completo. Y es más el tiempo que gastan para ello que lo que le desarrollan a Dios. Yo considero y hago un llamado a todos nosotros que cuando nosotros realmente digamos que Dios nos llama a tiempo completo, tenemos que dedicarle el tiempo, porque si nosotros trabajamos 8 horas, si usted trabaja 8 horas en una empresa, y usted dijo, yo voy a renunciar porque Dios me llama a tiempo completo, esas 8 horas que usted trabajaba en esa empresa, usted tiene que dedicársela a Dios, no es para que usted esté sentado en su casa. Y muchos nos da que dejamos de trabajar en la casa y empezamos a darles órdenes a lo de la iglesia, empezamos a decirle hagan lo que tienen que hacer, empezamos no, que necesitamos una actividad, háganlo ustedes, y nosotros nos desentendemos, solo damos órdenes y no nos involucramos en lo que realmente son las 8 horas de trabajo. Dios nos va a demandar este tiempo a cada uno de nosotros que decimos que nos dedicamos a las 8 horas completas. Por eso es que hay que tener en cuenta y mucho cuidado cuando usted dice, cuando yo digo que estamos dedicados 8 horas completas al ministerio, o nos hemos dedicado a Dios a tiempo completo y no hacemos lo que el Señor nos dice. ¿Usted sabe lo que se hace en 8 horas? Es un tiempo maravilloso. Hay hombres y mujeres de Dios que sí se dedican a tiempo completo. Pero 8 horas de trabajo, 8 horas en el ministerio, es algo que alcanza grandes bendiciones. Un solo hombre con 8 horas dedicándoselo completamente, como dice la palabra de Dios, es un éxito. Se rompen cadenas, hay gente que se van a ser liberada. Se nota en la liberación, se notan los milagros y los prodigios que tienen que acontecer. Pero nos convertimos en mentirosos cuando decimos muchas veces que tengo 8 horas, tengo el tiempo completo y no le dedicamos a Dios ni 2 horas de ese tiempo. Porque ya hasta nos cansan ir a la iglesia. Tienen que dar dinero porque yo no voy a estar ahí de balde. Ya las 2 horas que van al culto ya hay que pagársela bien, porque si no puede seguir trabajando en la obra del Señor. Y ni siquiera le dedica las 8 horas que realmente debiera de dedicarle.
¿Que tiene tu descanso? Ok, tiene que tener tu descanso. Pero 8 horas que tú te dedicabas en el trabajo y Dios te está cubriendo las necesidades. Porque la gente dice, no, que el dinero, que el obrero es digno de su salario, pero el obrero tiene que trabajar. El obrero tiene que trabajar. Y si una persona se ha dedicado a Dios en completo, ok, dedícale 8 horas a Dios, porque tú dices que te dedicaste en completo. Y las horas del culto, eso es individual, porque tú tienes que ir a tu culto normal. Porque cuando tú trabajabas en lo secular 8 horas, tú ibas a tu iglesia normal. Eso era parte. Calcula que tú le dedicabas a Dios 2 horas o hora y media. Eso es aparte. Eso es para tu bienestar y tu bendición y tu gozo. Ahora, cuando un líder, un predicador, un pastor evangelista, se dice que se dedica a Dios por completo, tiene que dedicar esas 8 horas de labor primero. ¿Qué se hace en esas 8 horas? Porque Jesús oraba, muy de mañana se levantaba a orar, empezaba su trabajo, era completo el ministerio, dejó su carpintería, pero se dedicó por completo aquí. Y nadie puede señalar a Jesús de que su ministerio no era completo. Su ministerio era completamente dedicado completamente a Dios. Buscan la gente por ahí, ni siquiera puede recibir un hermano quizá. ¿Verdad? A veces ni siquiera podemos recibir un hermano. Yo estoy de tiempo completo. Ay, un hermano tiene necesidad, yo no puedo ahora. Ay, que un hermano ahora yo no puedo, estoy muy cansado, que vaya fulano. Y entonces empieza a quejarse en la obra. Empieza a decir, no, que no lo ayuda, que está solo. Señor, usted le dedicó a Dios su tiempo completo. Tiene que dárselo sin queja. Porque Cristo nunca se quejó. Y le llevaban a él todos los enfermos. Todas las necesidades se las llevaban a él. En Jesús no hubo una sola queja. O sea que el ministerio se ha tergiversado, se ha convertido en negocio. Y nótese todo aquel que ¿verdad? Se quejó en una ocasión porque el Señor en una ocasión le dijo, ¿hasta cuándo de soportar? No, pero en ese momento no se quejó por el ministerio, se quejó por su falta de fe. ¿Hasta cuándo de soportar? Sí, por su falta de fe, no por el ministerio. Porque Jesús no descansaba. Jesús era predicando y predicando la palabra del Señor. Y en los negocios de su padre le convenía estar siempre, siempre. Incluso ahí en el pozo se dedicó más a la comida. Él decía, yo tengo una comida especial, algo especial que hacer. Y lo que era predicando la palabra. O sea, él dejaba hasta la comida para predicar completamente. Pero nosotros, ni siquiera, oye, ese plato tiene que estar ahí, definitivamente. Pero él realmente no era de que se quedaba por el ministerio, sino porque así mismo como hay pastores que dicen, ven acá, pero yo hablo tanto de esta iglesia, lo mismo. Y entonces el pastor ve que la iglesia no avanza y que mejor va para atrás. Entonces el pastor como que se decepciona un poco. Sí, pero eso es otra cosa de lo que estamos hablando del ministerio. Estamos hablando de quejarse del ministerio. De que se lo dejan todo, de que se siente cansado, porque todo, tú me entiendes, eso es otra cosa. A llamar la atención porque tú predicas la palabra de Dios y porque tú le llamas la atención a la gente de la palabra de Dios y no la obedece, eso es algo diferente. Ahora bien, en el ministerio debiéramos de tomar en cuenta ser fiel a Dios, porque se requiere de los administradores, de los que están en el ministerio, ser hallados fieles delante del Señor. Porque ahora Dios no castiga a nadie. Ahora Dios no le está pasando cuenta a nadie. Un día Dios le pasará cuenta a la gente, a todos nosotros nos pasará. Si realmente en ese ministerio hemos sido hallados fieles, estamos cumpliendo la labor. Porque esa es otra cosa que nosotros en un trabajo tenemos que cumplir las 8 horas de trabajo. Te darán un receso. Y está bien que una persona que se dedique coja un receso en sus 8 horas de trabajo. Bueno, yo voy a dedicarme 8 horas al Señor. En esas 8 horas yo voy a coger 4 de oración. Voy a coger 2 de leer la Biblia y mi break. Y el tiempo libre que tengo ahí del almuerzo. Ok. Es justo. ¿Verdad que sí? Pero que su tiempo se dedique. O coge 3 horas de oración. No, porque también Lectura de la palabra de Dios 1 o 2 horas. Y visitar a los hermanos 2 o 3 horas. Evangelizar, visitar a los hermanos que hacen falta. Ir a los hospitales. Hay muchas cosas que se pueden gastar en esas 8 horas. Y no es que tienes que llevarle en un librito. Si quieres llevarle en un librito, mejor para él.
que tiene un plan de trabajo de Y evangelizar. todos los días algo diferente. Y algo diferente y se lo presenta al Señor, no tiene que presentárselo a los seres humanos. Porque el Señor Pero es que hace eso se hace notorio. Cuando la persona realmente cumple con el ministerio de Dios, se hace notorio. Porque un predicador, un pastor, un evangelista que se dedique a tiempo completo de verdad, se hace notorio. No tiene que estar llamando al pastor y que mire, hágame una agenda, porque yo estoy en el ministerio, usted sabe que voy para allá, porque me preparo una agendita, usted sabe que yo tengo que predicar. No anda detrás de que le hagan agenda. Una persona que realmente cumpla con Dios está muy ocupado, porque es muy requerido. Dios le llena la gente. Es que Dios mismo le llena a la gente. Al contrario, tiene que rechazar gente y decir, voy a ver si abro un espacio para usted, mi hermano, perdóneme. ¿Por qué? Porque está en la presencia de Dios y está cumpliendo con el ministerio del Señor Jesucristo. Y así le pasaba al Señor Jesucristo. Ahora viene el Señor y llama, ve a esos dos hermanos y dice que los llamó, que estaban arrojando las redes, trabajando. No estaban de vago. No estaban haciendo esquina. No estaban perdiendo el tiempo. Estaban trabajando. Y a eso llamó el Señor. Esa gente son trabajadores. A eso que yo quiero. Porque mira cómo se dedican. Era demasiado temprano. Toda la noche tirando la red. Toda la noche. Y en la mañana era a recoger las redes. ¿Quién tiene tiempo para eso? Una gente, mira, de verdaderamente yo creo que eran gente que tenían ánimo de trabajar. Porque trabajar más, tenían que hacerlo, era su vida, pero Eso era su sustento. Pero sin embargo trabajaban duro. Y el Señor le dice, pero Jesús le dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Lo llama Jesús al ministerio. ¿Sabe el Señor que ese era su oficio y que de ahí ellos vivían? Claro que sí. Cuando Dios nos llama al ministerio, si nos llama a tiempo completo, nosotros no vamos a estar pidiendo, ni vamos a estar pasando hambre. Nosotros vamos a depender completamente de Dios. Cuando el Señor nos llama, Dios no es irresponsable, porque muchas veces decimos que Dios es irresponsable. Con nuestras actitudes, con nuestra forma de hacer las cosas, decimos que Dios es irresponsable. Quien nos provee es Dios. Quien trae las almas es el Espíritu Santo. Y si nosotros trabajamos bien, vamos a ver que la obra va a crecer, se va a llenar, pero si trabajamos como Dios quiere que nosotros trabajemos. Y si realmente Dios nos llama a tiempo completo. Porque hay ministerios que son de tiempo, ¿verdad? De medio tiempo. Hay ministerios que se desarrollan. Hay gente que trabaja y tienen un ministerio. Y están predicando la palabra del Señor. Hasta el día que el Señor trata con ellos y le dice, te quiero a tiempo completo. Ya cuando Dios hace eso, es una seguridad de que Él no te va a dejar pasar hambre. De que Él te va a suplir todo lo que tú necesitas. Porque muchas veces quizás sabes que tú tienes una familia, que tú tienes casa que mantener, que tú tienes que ingresar dinero en tu casa. Y Dios sabe, bueno, si lo necesito a tiempo completo, lo voy a sustentar por completo. Y Dios sustenta a uno. Ahora, esa voz no es que yo me la voy a inventar y que ahora porque no me gusta trabajar, yo me llamo a tiempo completo como han hecho mucha gente. Hay mucha gente que han dicho, Dios me llama a tiempo completo. ¿Cómo tú lo sabes? Porque sí, porque es que haya tiempo de irse ya, que hay que irse. Pero Dios no lo ha organizado, no es el tiempo de irse a trabajar a tiempo completo. Hay un momento en que Dios tiene para que tú te vayas a tiempo completo. Y entonces empieza la familia a pasar calamidades, pierden la casa, pierden los negocios, empiezan a hacer deuda y dicen que Dios los llamó, que por fe que hay que seguir. Esa no es la fe. La fe es ordenarse, es esperar el tiempo de Dios. Y Jesucristo nos da ejemplo de que Él esperó su tiempo. Cuando llegó el tiempo, ¿cuántos años tenía? 30. ¿Y cuánto duró en el ministerio? 3 años más o menos. De manera que todo estaba en el tiempo de Dios. Hay que esperar el tiempo de Dios. Y cuando se hace la cosa al tiempo de Dios, no hay fracaso. Jesús le dijo, síganme. Estaban tirando las redes y le dijo, síganme que yo lo voy a hacer a ustedes pescadores de hombres. En vez de peces, esos peces allá, pues yo lo voy a hacer pescadores de hombres. Pero la palabra de Dios dice que entonces ellos, dejando de inmediato sus redes, lo siguieron. ¿Por qué lo hicieron de inmediato? En otra palabra, sin titubear. Porque vieron que realmente, porque le voy a decir una cosa, estos hombres tenían necesidades. Y conocían que Jesús podía suplirle sus necesidades. ¿Por qué? Porque le siguieron de inmediato. Porque vieron que Jesús realmente tenía cuidado de ellos.
Porque no era que iban a seguir a cualquier profeta, como, porque en los tiempos de antes se levantaban profetas y muchos le seguían y fracasaban. Pero sin embargo, ven algo diferente en que lo que Jesús dice es verdadero. Que Él era el Hijo de Dios y que Él era que sustentaba todas las cosas. Sin embargo, esta gente, pero espérate, Dios muestra el testimonio. No fue con la palabra, no, fue con los hechos. Fue con los hechos que Jesús se ganó a cada uno de los discípulos. Ellos lo conocían anteriormente. Le conocían. Y nosotros muchas veces queremos que la gente venga y nos siga a nosotros nada más porque le digamos, vengan, síganme. Vengan, congréguense aquí. No es así. Siempre hay que tener paciencia. Y Dios y la gente la trae al Señor. Me gusta porque nosotros cuando empezamos a trabajar allá en New Jersey, mira que trabajamos ahí constantemente. Estamos ahí trabajando y a veces venía el desánimo a nosotros porque éramos nada más nosotros. Sin embargo, cuando ya nosotros estábamos desanimando, nos mandaba ánimo y entonces ya mandaba gente. Y a veces esa gente se iba, volvía al Señor, pero se iban y traían más gente. Y gracias a Dios, yo de verdad me siento contento y alegre porque nosotros hicimos un buen trabajo, porque evangelizamos mucha gente. Mucha gente de la que no servían al Señor se reconciliaron, volvieron, empezaron a ser el Señor. Partió una vida con el Señor, partieron gente con el Señor, conociendo. Eso es una alegría para mí, un gozo, que yo sé que Dios nos ha bendecido y nos ha ayudado a rescatar vidas, rescatarla de que se vayan al infierno. Y me siento agradecido como ese gozo de que Dios está con nosotros siempre. Y es bueno cuando uno cumple ese deseo de Dios, porque a lo primero fue difícil cuando nosotros dijimos, bueno, y vamos a trabajar solo de verdad. Como que se veía como que era como algo que improvisado. Sin embargo, Dios hace su obra. Porque Dios sabe para qué tiene a uno, para qué ha llamado a uno. Y es para ganarle las almas. 1 o 2, 3 almas, 4 almas, que nosotros ganemos y evangelicemos y se salven. Ese es el trabajo del Señor. Y yo estoy seguro que nosotros, no una sola, no. Si en la lista nosotros podemos chequear toda la gente que evangelizamos. Son mucha gente que recibieron la palabra de Dios, que ya no tienen excusa delante del Señor. Y que estuvieron allí escuchando la palabra de Dios. Eso es un gozo para nosotros, una alegría. Porque hemos trabajado para Dios, hemos cumplido la obra del Señor. Qué bonito, ¿eh? Cuando uno se siente ese satisfecho, que la gente ve y todavía llaman a uno y se acuerdan de que uno le enseñaba. Eso es un gozo, ¿sí o no? Eso como que llena a uno de regocijo porque uno sabe que está en el ministerio del Señor. ¿Cuándo se acabará? Todavía no se acaba el ministerio del Señor. Siempre que podamos levantarnos y salvar almas y predicarle a la gente de Jesucristo, lo vamos a hacer en el nombre del Señor para su gloria y su honra. Siempre que podamos hacer algo para Dios, hay que hacerlo con deseo, con esa espontaneidad, porque mire, tan pronto el Señor lo llamó, ellos de una vez dejaron sus redes y siguieron a Cristo. Ahora, cuando el Señor nos llama a su camino, hay muchas redes que nosotros traemos, y esta gente dejaron sus redes. Pedro y Andrés dejaron sus redes, se olvidaron de ya no más pecadores de hombres, ya no van a andar en el pecado, en el mal, ahora van a andar en el Señor Jesucristo. Y desde ese día, con sus debilidades, con sus problemas, siguieron al Señor Jesucristo. Y el Señor lo perfeccionó, el Señor lo ayudó, el Señor lo capacitó de una manera tal que estos hombres eran capaces de dar su vida por Cristo. Miren qué hermoso es Dios. Entonces, esas redes que nosotros traemos, que representan el pecado, que representan el mundo, hay que dejarla allá atrás, en el mundo. Hay que dejarla tirada. Esas redes no se pueden traer a los caminos del Señor. Hay que dejar esas redes. ¿Y cuáles son las redes que nosotros tenemos que dejar? ¿Cuáles son esas redes que nos atan? Que todavía nos hacen pecadores, no pescadores, no pecadores. Gente que estamos en el vicio, gente que todavía somos mentirosos. Gente que todavía somos irresponsables, gente que todavía practicamos cosas que a Dios no le agradan. Esas son redes que hay que dejarlas ya y seguir a Jesús por completo. Las iglesias están llenas de gente con redes, que no caben las redes en las iglesias. ¿Por qué? Porque nos convertimos y no hemos dejado las redes. Nosotros tenemos que dejar esas redes y seguir al Señor Jesucristo para poder pertenecer al ministerio que Él nos ha llamado. Y Dios nos ha llamado, cuando Dios nos llama al ministerio de la reconciliación, para que reconciliemos a otra persona con Dios. Para que así como Cristo nos reconcilió nosotros con el Padre, también nosotros reconciliemos a otra persona con el Padre. A eso Dios nos llama. Nosotros tenemos que prestar atención y con deseo,
con ese amor, dejarlo todo sin pensarlo y seguir al Señor Jesucristo, que ese sí ofrece vida eterna. Ese sí es un verdadero amigo. Ese sí es un verdadero Señor, un verdadero pastor. Ese sí se preocupa por nosotros de verdad. Está cansado de visitar iglesias, de que la gente que quizá diga, ay hombre, que no se preocupa por nadie, pero Cristo sí. A Cristo hay que visitarlo, a Cristo hay que seguirlo, porque ese sí se compadece de nosotros. Y dice que de inmediato dejaron sus redes y lo siguieron. Pero que dice que pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, el hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con su padre Zebedeo. Estaban juntos él y su papá, remendando sus redes, y Jesús los llamó. Fíjense que aquí todavía ellos están remendando para poder hacer algo. Están trabajando en sus redes. O sea, no tenían ni siquiera parece que no le daba, ese negocio no le daba mucha entrada, pero trabajaban y se mataban. Y ya las redes las tenían rotas, se les rompía las redes porque no tenían para comprar una nueva y empezaron a remendarla, a recoserla, a arreglarla para volver a seguir a trabajar con sus redes. Fíjense en qué miseria vivían estos hombres. Pero sin embargo llega el Señor Jesucristo y lo ve en esas circunstancias, en ese disgusto, porque cuando uno tiene herramientas para trabajar, que tiene que arreglarle, así uno como que se disgusta y el trabajo no lo hace como muy bien. Y uno como que se queda esta pobreza, Dios mío, ni siquiera para comprar una red nosotros tenemos para pescar. ¿Y qué es lo que pasa? Pero sin embargo el Señor le quitó esa preocupación. El Señor viene a ellos y le dice, vengan. Los llamó también a su papá y al papá y al hijo. Y dice que ellos dejaron de inmediato la barca y a su padre. El papá se quedó. Dice que lo siguieron a Jesús. Y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino. Oiga, Jesús no se detenía. Se ganó a esos hombres y seguía predicando en la sinagoga, por toda Galilea, enseñando la palabra del Señor del reino, enseñando la verdadera palabra de Dios. Porque en los tiempos de antes se enseñaban las escrituras de acuerdo a como los hombres tenían todas sus reglas y sus enseñanzas. Pero Jesús enseñaba la palabra de vida, la palabra que daba consuelo. Hoy nosotros somos llamados a enseñar un evangelio puro, un evangelio santo, un evangelio que dé consuelo. Si la gente vino a Cristo y todavía se siente atado, todavía no siente paz en su corazón, todavía no se siente que realmente en su familia hay alegría y hay gozo, entonces hay un problema. Todavía no se ha recibido el verdadero evangelio de Jesucristo. Todavía. ¿Van a haber problemas cuando tú aceptes a Cristo? Cuando yo acepte a Cristo, claro que van a haber los problemas. ¿Van a haber dificultades? Claro. ¿Van a haber escasez? Claro, van a haber escasez. Pero en todo momento, en todo ese tiempo, dependemos de Dios. Nos acercamos a Él confiadamente y Él conoce nuestra necesidad. Esa es la diferencia. Y esa necesidad Él la conoce y, gloria a Dios, va a ayudarnos en nuestra necesidad. Dice que predicaba en la sinagoga, proclamando el evangelio del reino. Oiga, y en la proclamación del evangelio del reino había algo que sucedía. Dice que sanando toda enfermedad y dolencia entre el pueblo. O sea que un ministerio debe de ir acompañado de fe. Si la gente no está preparada para ir a un ministerio, no puede irse al ministerio. La gente cree que la fe, que tú te vayas de que a lo loco, no, que Dios que lo va a hacer. Y hacer las cosas como así, como sin pensarlas, sin medida, no. Nosotros, la fe indica que las acciones que vamos a ver somos dirigidos por Dios. Es el momento de Dios. En la fe se conoce. Una persona que tenga fe conoce la voluntad de Dios, el tiempo de Dios. Si Dios va a hacer esa obra en esa persona, si no la va a hacer en esa obra, si no es tiempo de hacer la obra en la persona, tiene que moverse conforme al Señor. No es aquel que tiene fe que le diga, ven a orar y se atreva, y casi ven que yo voy a orar por ellos, en el nombre de Jesucristo le van a decir, no, la persona, eso no es fe. Eso no es fe. Esa es una persona inmadura, porque nosotros tenemos que confiar y pedirle a Dios la dirección de que esa obra va a ser hecha y que Dios quiere hacer esa obra.
Porque la palabra de Dios dice que el Señor sana a muchos, pero a muchos no los sanó. ¿Por qué? Él no tuvo fe de sanar a esa gente. No, no era el momento. Era necesario que esa persona persistiera con esas enfermedades y con esas dolamas, para que reconocieran a Jesús, porque no querían darle a Dios la honra, la gloria y la alabanza. Y hay gente que hoy en día, no, yo tengo fe, voy a orar por aquel, mira, que te arrepientas, que voy a orar por ti para que te levantes. Una gente que ni siquiera quiere saber de Dios. Una gente que ni siquiera se va a arrepentir si recibe la obra o el milagro. De manera que Dios para todo tiene un propósito. Una sanidad pasa o surge con un propósito, y el propósito fue aquí de dar a reconocer el nombre de su Padre. Todo tiene un propósito, no es para exaltar a la iglesia o para exaltar al evangelista o al misionero o al miembro, no, es para exaltar a Dios. Todo tiene su propósito. Y si hay a un enfermo que está allí, que Dios puede sanarlo, y quien va a recibir la gloria es el que va a orar o el ministerio, etcétera, pues Dios no lo hace. Porque en todo tiene que ser Dios glorificado y exaltado. El ministerio nuestro es para exaltar, para glorificar el nombre de Jesucristo en todo lo que hacemos. Sea de palabra, de hecho, tiene que Dios ser exaltado y reconocido, dice la palabra del Señor. De manera que, oiga, dice que todas las enfermedades, dice sanando toda enfermedad y dolencia entre el pueblo. Hay enfermedad. Hay gente que está enfermo de verdad, que tiene enfermedades que son incurables, pero hay gente que tiene dolencia, que le duelen los huesos, que le duele el cuerpo, y esa gente recibe sanidad. Quizás puede ser el cansancio, quizás puede ser que pasó el día trabajando, y esa gente iban detrás de Jesús y le dolía todo. Ya estaban cansados, imagínense, caminaban a pie todo ese tiempo. Ese era el transporte, los camellos, pero muchos eran a pie que caminaban. Se movían, se transitaban a pie, y toda esa dolencia el Señor la sanaba. Se iban los dolores del cuerpo, todo. Se iba toda enfermedad. Me imagino que también ayudó a que dolencia puede aplicarse a lo emocional también, me imagino, ¿verdad? A lo emocional, a lo espiritual, porque ahí había uno que era atacado por un demonio de epilepsia. La epilepsia viene por el momento, y la gente empieza a babear, pierde el control de sí. Y Dios a esa persona lo sanó también. Sana Dios hoy también, Dios sana hoy. Hoy en día la gente no muestra la misma necesidad que la de otros. Hay gente necesitada. Hay gente que quiere a Dios. Y hay otros que quieren solamente los milagros de Jesús, los milagros de Dios, pero no creen. Hay mucha gente que quiere creer en Dios, pero si reciben la sanidad, si se sana fulana, si Dios me sana a mi mamá, creo. Si Dios me sana, la palabra de Dios dice que tú tienes que creer para ver. El que cree verá la gloria de Dios. Servir a Dios a cambio de nada. Y cuando tú sirvas a Dios, cuando tú crees en Él, tú le pides a Él y Él obrará a su tiempo y como Él quiere hacerlo. ¿Cuánta gente no quiere la oración? Y a veces se esfuerza, ¿no? Que queremos orar por ti para que Dios obre en tu vida y ellos no quieren, todavía forzándolo. Por esa gente así. Tenemos que pedirle a Dios en nuestra casa o en nuestras oraciones personales, pero no forzarlo, porque el reino de Dios, el Señor siempre invitaba a los que querían venir en pos de Él. El Señor también dice que en la sinagoga de ellos, es decir, Claro, ellos tenían templo que supuestamente era para Dios, y sin embargo el Señor le enseñaba allí. dice que era de ellos, sinagoga de ellos, porque esa gente lo que eran, que llevaban una vida religiosa, no Así una es. vida de que verdaderamente agradaban a Dios, sino que vivían era por apariencia. Por apariencia. ¿Y el ministerio? Predicaba el evangelio del reino a esa gente que estaban adentro de la sinagoga. Así es. Se entraba a la sinagoga de ellos y le predicaba el evangelio del reino. Me supongo por eso, porque esa gente seguro eran esos fariseos, esa gente religiosa que adoraba más el templo que otra cosa, por eso el Señor les... Y mira qué hermoso que el Señor predicaba. Dice que, oye, que sanaba toda dolencia al pueblo, y su fama se extendió por toda Siria. Y le trajeron a todos los que estaban afectados por diversas enfermedades,
y a los que eran atormentados con severos dolores y por espíritu maligno, a los lunáticos, ahí entramos, y a los paralíticos, y los sanaba. Y grandes multitudes de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán les seguían. Fíjense, y aún así Jesús seguía con su humildad. Nada de esto cambió a Jesús. Y era el Hijo de Dios, y era el que merecía la honra y la gloria. Sin embargo, Jesús seguía limpiecito, ordenado. Vamos a verlo eso más adelante. Dios le bendiga. Amén. Así es que Dios ha hablado a mi vida, a mi corazón, y sé que a cada uno de los oyentes también, esperando que Dios nos ayude a mantenernos firmes en su palabra. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de nosotros, que estas palabras se mantengan firmes en nuestros corazones. Mira lo que nos tuvieron presente, Dios mío, ten misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Amén.